Tribunal aprueba extradición de fugitivo canadiense que estuvo en la fortaleza. El juez federal Marshall de Morgan determinó que todos los requisitos para la aprobación de la solicitud presentada por el gobierno de Canadá para la extradición del fugitivo Canner Vincent de Monte, acusado de 2 conspiraciones por muertes, fueron cumplidos a cabalidad, por lo que el supuesto apicultor podrá ser trasladado al país norteamericano para enfrentar juicio. De Monte fue arrestado en febrero de 2022 en Puerto Rico, donde bajo el nombre de Jonathan "Johnny" Williams, operó una entidad, Karma Honey Project, dedicada a promover la protección de las abejas. El jueves, Morgan emitió una orden en la que dictaminó que, habiendo realizado una vista de extradición el 27 de enero del 2023 y luego de una cuidadosa evaluación de la prueba sometida por las partes de la evidencia en el asunto que nos concierne, los documentos certificados y autenticados por el gobierno de Canadá y los argumentos de los abogados, el tribunal concede la solicitud y ordena que se proceda con la extradición. El magistrado, además, ordenó que De Monte, conocido también por los seudónimos de Brian Black, Manuel Nico Ortega, Leonard Gordon Douglas y Benzo, continúe bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, US Marshals, en inglés, hasta que el Departamento de Estado Federal tome la determinación final sobre la extradición. De Monte se encontraba prófugo desde enero de 2011 y estaba en la lista de las 15 personas más buscadas de Canadá tras haber sido acusado por conspirar para asesinar a plena luz del día al presunto criminal Kevin Leclerc, y otro complot que culminó con la vida de los hermanos Jonathan, Jared y Jamie Bacon, alegados integrantes de la ganga Red Scorpions que estaba en guerra con la United Nations Gang. Entre la prueba evaluada por el juez Morgan para tomar su determinación figuraron los testimonios de varios exintegrantes de la ganga liderada por el acusado, como Kresnik Ismailaj y los hermanos Ryan y David Murphy. La Corte, además, destacó que la investigación de los asesinatos está sustentada por muestras de ADN recopiladas en la escena, evidencia fotográfica y en video, testimonios de policías, personas que estuvieron en las escenas y material obtenido por medio de órdenes de allanamiento a residencias, vehículos, dispositivos de comunicación y llamadas interceptadas con el consentimiento de una orden judicial. Con respecto a los cargos de conspiración por el asesinato de los hermanos Bacon y sus asociados, la evidencia apunta a que De Monte orquestó un esfuerzo concertado y que estuvo activamente involucrado al obtener información que luego compartió con sus subordinados y otros miembros de su ganga. Él, De Monte, instruyó a los miembros de la ganga a buscar a los hermanos Bacon y sus asociados con el expreso propósito de asesinarlos, los animó y compensó por dicho trabajo, expresó el juez Morgan. Con relación al otro asesinato, el juez federal destacó que la evidencia estableció que De Monte veía en la víctima, Leclerc, a un traidor que debía ser matado, por lo que también ordenó su asesinato. De Monte pagó a sicarios para que asesinaran a Leclerc. Esta declaración de los hechos constituye evidencia clásica y competente que sostiene suficientemente el cargo, en el contexto de una extradición. Por lo tanto, la Corte encuentra que una evaluación independiente de los hechos que rodean las ofensas apoya una causa probable, concluyó el magistrado. Ingresan a prisión hombre que era buscado por 2 escalamientos en Mayagüez. Un hombre contra quien pesaban 2 órdenes de arresto por presuntamente escalar 2 restaurantes en el área de Mayagüez fue ingresado al complejo correccional Las Cucharas, en Ponce, luego de no prestar una fianza global de $750,000, informó el negociado de la policía. De acuerdo al informe de novedades, las órdenes de arresto contra Roberto Barbosa López, de 44 años y residente de Mayagüez, fueron expedidas por el juez Luis Padilla Galeano, del tribunal del mencionado municipio y diligenciadas el viernes por agentes del negociado de inteligencia y arrestos, adscritos a la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales, SAOE. Durante la tarde del viernes, Barbosa López fue llevado ante la presencia de la jueza Margarita Gaudier Leverne, del Tribunal de Mayagüez, quien ordenó su ingreso en el complejo correccional Las Cucharas de Ponce hasta el día de la vista preliminar, fecha que no fue informada. El agente Pablo Morales, adscrito a la División de Arrestos Mayagüez, bajo la supervisión del teniente Carlos González, estuvo a cargo del diligenciamiento de las órdenes de arresto. No se pudo establecer si el perro de servicio de un turista que fue víctima de carjacking en San Juan murió a causa de disparos.
La policía continúa investigando un carjacking que 2 asaltantes presuntamente perpetraron contra un turista de Texas, la semana pasada, en Condado, y en el que, además del vehículo, se llevaron a un perro de servicio que, posteriormente, fue encontrado muerto en una zona de San Juan. Aunque el dueño del animal, quien se identificó como Dennis Brown, indicó que encontró a su mascota con 2 heridas de bala, el teniente Iván Santiago Sánchez, de la División de Propiedad y Robo de la Policía, explicó que no se pudo determinar si, en efecto, ese fue el caso, debido a que el veterinario al que llevaron al animal no pudo hacerle una necropsia. Esa mascota apareció muerta porque el querellante la identifica en el área donde se encontró. No obstante, no se sabe si murió antes o murió después, esos son conjeturas. Ella, la mascota, ya estaba en estado de descomposición cuando se encontró. Por tal razón, el veterinario que estaba allí al lado, dijo que ya, el animal, estaba en estado de descomposición y no podía hacer la necropsia ni nada por el estilo, explicó Santiago Sánchez en entrevista con El Nuevo Día. Por su parte, la presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, Seila Vega Zambrana, explicó que esto se debe a que las necropsias se basan en la forma de las células para establecer la causa de muerte de un animal. Si el cadáver se deteriora, se complican las condiciones para realizar el examen y, por ende, los resultados. Si este cuerpo, una vez muere el animal, no se refrigera de manera adecuada, que es como mejor se pudiesen preservar los tejidos para poder hacer algún tipo de necropsia, esa forma o función de la célula no va a estar preservada y, por lo tanto, la información que me va a dar no es real, apuntó la doctora. La teoría del teniente en torno a la muerte del perro chihuahua, que tenía aproximadamente 5 años y se llamaba Taco, es que pudo haber sido impactado por un vehículo tras ser abandonado en la urbanización Venus Gardens. Esto se basó en el rastreo que llevó a cabo la uniformada del Sistema de Posicionamiento Global, GPS, por sus siglas en inglés, del carro en que se llevaron a la mascota. Desde el lugar que nosotros hicimos la trayectoria del vehículo al lugar donde ese vehículo se paró por unos minutos, a donde apareció el perro tuvo que haber caminado. Los delincuentes no entraron nunca al área donde estaba el perro. Yo entiendo que ellos dejaron al perro en un parque que está allí en Venus Gardens y el perro caminó y un carro le pudo haber dado un golpe, apuntó Santiago Sánchez. Vega Zambrana detalló que, aunque el animal fuese un perro de servicio con entrenamiento, al verse en un área desconocida pudo haberse confundido, lo que le habría llevado a que caminara hacia donde posteriormente fue encontrado sin vida. Un perro asustado en un ambiente que no conoce, sea de servicio o no, no necesariamente va a responder como normalmente lo haría. Si el perrito se sintió abandonado o sintió miedo, pudo haber caminado, dijo la veterinaria. Los hechos en que Taco fue robado se dieron el pasado martes, cuando el turista fue despojado de su vehículo, a eso de las 12:40 de la mañana, frente a un hotel ubicado en la avenida Magdalena, en Condado. El vehículo fue localizado más tarde ese día, en el Camino La Iglesia, en San Juan, específicamente en la intersección con el Camino Hernández, pero no se encontró al perro. El jueves de esa misma semana, Brown identificó a su perro muerto y alegó que el animal fue hallado con 2 heridas de bala. Dennis Brown aún piensa que su mascota fue disparada. Pese a que no fue posible determinar la causa de muerte de Taco, su dueño se mantiene firme en que su mascota fue disparada. Brown informó que su perro fue hallado cerca de una farmacia Walgreens, en la mencionada urbanización luego que la uniformada llevara a cabo un rastreo. Cuando llegó a la escena, el turista relató que compró, en la farmacia, 10 galones de agua y jabón para lavar el cuerpo de Taco, que se encontraba en estado de descomposición. Luego, procedió a levantarlo y lo inspeccionó. El detective y yo nos miramos y dijimos, le dispararon. Se veían los orificios que atravesaban su cuerpo. Así que creo que le dispararon al menos 2 veces, pero no quisieron hacerle la autopsia para comprobarlo. Y realmente no me importaba en ese momento, comunicó vía telefónica. En cuanto a la teoría de que el animal fue impactado por un vehículo, Brown tampoco la descarta, puesto a que Taco presentaba heridas superficiales en el área de su cuello. Aún así, sostiene que su mascota también fue baleada y luego trasladada al lugar donde fue encontrada. Era un gran perro. Todo su trabajo era ser bueno, ¿verdad? Él era el más dulce. Nunca ladraba, nunca hacía ruido.
Todos lo dejaban entrar a donde quiera que fuese. Así que nunca tuvimos problemas, añadió. Al momento, la policía se encuentra investigando las cámaras de seguridad en el área, así como realizando entrevistas a posibles personas de interés como parte de la pesquisa.